Muy buenas tardes, compatriota. Muchísimas gracias por acompañarnos en la escoba punto social. Hoy vamos a conversar sobre el ridículo más grande que hace la Asamblea Legislativa en los últimos días, y es el voto de censura a la señora ministra de Educación. Charlatanería pura. Conozco a la perfección cómo ha funcionado ese mecanismo estúpido que todavía creen los diputados y las diputadas que sirve para algo. Eso es ridículo. Y vamos a hacer un poquito de historia para decir que deberíamos los costarricenses organizarnos, y probablemente lo hagamos en las próximas semanas, para tener un mecanismo en internet de censura a los diputados, para que no vean que son 33 piapias las que van a votar para censurarlos a ellos, sino que serán miles, cientos de miles de costarricenses dispuestos a censurar a esas viejas alboroteras y a unos cuantos mafufos que están desperdiciando 200 millones de colones al día en una asamblea legislativa que no deja de ser un potrero o un cañal de unos cuantos gamonales que los controlan, y por supuesto al servicio de la prensa canalla. Vamos a la historia. Se derrite Baruch con su Pasquín CR Hoy y otros medios de la prensa canalla, recordando que yo tengo una medalla que dice primer ministro censurado en la historia de Costa Rica. Pero no fui el primer ciudadano, que tengo otro honor. Ahora ha subido al podio de los censurados por los politiqueros, por los corruptos, por la prensa canalla, por las pachucas y los pachucos con curul. Es que el primer censurado por el Parlamento, por el Congreso en aquel tiempo, fue nuestro 15º presidente de la República, el jurista don José Joaquín Rodríguez Celedón, presidente de 1890 a 1894. Curiosamente, casi que un siglo antes de que Tico Lindo y toda la marimba de politiqueros de Liberación Nacional y el PUS me decretaran una censura, pero aquí sí le gané a la ministra de Educación. Tico Lindo logró echar ahí en el corral de él, en el bananal, a 51, 52, ahorita le preciso el dato, para que votaran mi censura, que no sirvió de nada porque me fui cuando me dio la gana hasta año y medio después. A la ministra de Educación no le pasa nada. Es más, fue más, digamos, molesto y cruel y además chuchingas y probablemente aupados por el Frente Amplio que le pusieran megáfonos en los oídos y que fueran tan cobardes de agredir a una adulta mayor. Pero aquí el tema es el voto de censura. A don José Joaquín Rodríguez lo censura el Congreso en 1892, a medio periodo de su presidencia, y claro, eran otros tiempos. Don José Joaquín se cabrió y les disolvió el Congreso y se acabó y siguió gobernando. No estoy insinuando nada, pero tarde que temprano, si no se arregla nuestra Carta Magna y si no se arreglan nuestras leyes y si no tenemos elección directa de puestos de elección popular, pues ese Congreso puede terminar en otro museo como el que tiene enfrente. Pero bueno, ¿qué pasó con la censura de su servidor? Yo fui censurado el 15 de diciembre de 1995, hace casi 29 años. En el 2025 haré un fiestón y espero invitarlo para celebrar el 30 aniversario de la segunda censura. O sea,
100 años atrás habían censurado a don José Joaquín Rodríguez. Tal vez yo, que lo que hacía era dirigir un desfile pacífico en la fuerza pública, a lo mejor, si el presidente se hubiera atrevido, cerramos la asamblea y tendríamos otra clase de país. Claro, después se destaparon algunas cosas de don Chemamá Figueres, que gracias a Dios que no pasó nada más. En mi libro, Los embusteros de la mala fe, que su primera edición fue en el 2001 y esta en el 2018, señalo en el capítulo Coquetería, Censura y Politiquería todas las maniobras que dirigió Toñoño Álvarez de Santi. Saquen la cuenta. Lleva más de 30 años en el bananal de la política y es experto en bananos, guineos, plátanos y currarés politiqueros. Desde la pichinga de gasolina hasta los alquileres de lujo, leoninos, y sobre todo la leñateada que yo le di en las elecciones del 2018, que él y su partido tuvieron que reconocer que yo fui el que le eché a perder ese plan. Y nunca Toñoño Álvarez, con toda la millonada de su esposa, va a ser presidente de Costa Rica. Lo más que podrá sería seguir comprándole una curul. ¿A cuál bronca? Esperemos que con la plata que tiene un pariente que le vende armas al gobierno, pues no logren financiar a la nieta que ya la llevó a las carreras de Fórmula 1. Don Pepe Figueres, digo en mi libro, dijo: en el abuso de la democracia, los traficantes de la política, mal llamados políticos y bien llamados politiqueros, fomentan el error popular para vivir de él. ¿Qué pasaba en el año 1995? ¿Qué pasaba en materia de seguridad pública? Era La Nación especialmente y la prensa canalla que tenían publicaciones todos los días, según está este cuadro en la página 171 de mi libro. Después la voy a subir aquí en esta red social, donde todos los días se publicaba el tema de la inseguridad. Leamos algunos. Masacre en Llorente, 24 de noviembre del 95. Ahí La Nación, muerta del susto, a pocas cuadras de donde tiene la sede Cepasquín, acaeció un asesinato horrible. Delincuentes mataron al gerente del Banco de Costa Rica, que está diagonal a la Corte Suprema de Justicia, y a un chiquito, y creo que a la esposa. Pues han de creer que el actual subcontralor de la República, en aquel tiempo jefe de fracción del Partido Unidad, se atrevió a decir, vea qué clase de atarantado, que ese homicidio era culpa mía. Ese era el nivel de ataque, porque la situación era terrible. Así la había dejado Luis Fishman, exministro del gobierno de Calderón, con chapulines, secuestradores, asaltabancos y cientos de armas perdidas del arsenal. Aquí está mi memoria y aquí están los datos. Pero resulta que el 7 de diciembre del año 1995, por instrucciones del señor presidente de la República, celebramos la Semana de la Policía con un cierre donde realizamos un desfile como de 600 policías para mostrarle a la ciudadanía los avances que teníamos en materia de seguridad. Recuerdo de memoria algunos. Por ejemplo, todo el sistema de policía motorizada que montamos con los carabineros de Chile, 125 motos con tecnología de comunicaciones, con armas adecuadas,
con el entrenamiento carabinero de muy alto nivel para vigilar la ciudad capital y con eso controlamos a los chapulines. La policía montada, ahí fue muy curioso, ya les he contado el cuento. Desfilaron 57 caballos que habíamos adquirido a través de una licitación y Tino Urcullo creía que había uno dedicado a él y 56 a los otros diputados de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que avanzamos proponiendo reformas penales y procesales penales. Aquí usted puede observar que todo el cuento de la nación y la prensa canalla es falso. Aquí en esta foto aparece, no se ve bien, también la vamos a subir, el coronel Juan Félix Barrantes, que en paz descanse, después del desfile, colocando con su servidor una ofrenda floral en el Monumento Nacional. Nosotros no desfilamos para asustar a ningún pendejo de la Asamblea Legislativa, ni el objetivo era cargarse a Toñoño. Dicen que ahí estaba otro, que después fue ministro o antes de Educación Pública y era diputado, muy chiquitillo, no me acuerdo el nombre, que se quiso tirar por una claraboya y las patillas se le hacían así porque pensaron que nos lo íbamos a cargar. Otros salieron en carrera, un tal Chirrisco Brenes, que era el Unidad, Bernal Aragón. Pero ¿qué pasó, compatriotas? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Yo cometí un error, tengo que ser absolutamente sincero con ustedes. Quiero enseñarles muy bien esto. Lo reconoce, lo puede ver. Pues esta figurita, declarado el tico lindo, Toñoño Álvarez de Santi, fue declarado el tico lindo en la revista Perfil del 7 de diciembre de 1987. Así está en otro libro que yo le dedico al tema de la censura y que denominé Carnaval Politiquero. Pero vea usted cómo el error, porque a mí no me interesa la revista Perfil ni los concursos de belleza masculinos, aunque se enojen los chancletudos, aquí le dedican a él portada y 5 páginas de la revista. Vean, aquí hay una foto muy curiosa. Usted ve la chiquita esa que está ahí. Hace, ¿qué? 87, 34 años. Esa chiquita, ¿saben quién es? ¿Cuál bronca? Ya estaba en política. Y aquí lo vemos en bicicleta, Toño. Después simuló que un furgonero le había quebrado una pata o no sé qué, y era mentira, así se lo probé en un juicio. ¿Qué pasa con la censura? Algo muy curioso. Donde se arma el alboroto, viene y los periódicos empiezan a hacer encuestas. Y nada más les leo en la misma página 171 los medios de comunicación en ese tiempo. NC4, el 7 de diciembre del 95 dice: ¿quién es el responsable de los problemas de seguridad? Oiga, los diputados el 50%, el ministro el 30%. La República, ¿usted apoya las acciones del ministro de Seguridad? Sí, 100%, no 0%. El Pasquín al Día, que lo tuvieron que cerrar, que por cierto, el director de Al Día cuando pataleó es el que está ahora director de La Nación, que también es vitalicio hasta que los licos se aburran de él. Dice Al Día: ¿debe renunciar el ministro de Seguridad? Sí, el 25%, no el 75%. El periódico La República apoya la solicitud de destituir al ministro de Seguridad, no 80%. NC4 pregunta el 12 de diciembre, a 3 días antes de que me sancionaran: ¿apoyaría un voto de censura al ministro de Seguridad? Sí, 16%, no 84%. Al Día pregunta el 14 de diciembre, calentando la olla, la prensa canalla súper comunicada con el productor de bananos, guineos, currarés y plátanos, Toñoño Álvarez.
¿Cómo ve que el ministro Castro se quede en su puesto a pesar de que los diputados lo censurarán? De acuerdo, 80%, en contra, 20%. NS4, el 15 de diciembre, cuando me censuran, ¿debe renunciar el ministro de Seguridad después del voto de censura? Sí, el 23%, no el 77%. ¿Qué concepto, dice NS4, el 26 de diciembre del 95? ¿Qué concepto tiene de la Asamblea Legislativa? Bueno, el 8%, malo el 92%. Estamos hablando de hace 3 décadas. Imagínense si hicieran ahora estas encuestas y los publicaran con esas viejas revuelcalbóndigas, con esos mafufos, con esa charlatanería, con esos circos de las comisiones, y ni qué decir jamoneros y chuchingas, censurar a la ministra de Educación. ¿Cómo olvidan ustedes que pasó en el gobierno de Carlos Alvarado, donde se fue un ministro antes de que lo censuraran? Claro, habíase dado una huelga de transportistas del carajo y todo el mundo pedía que Edgar Mora Altamirano se fuera de ministro. ¿Se acuerdan? Las medias de colores, la vez que se apagó la TEA en Guanacaste o Punta Arenas para evitar un bloqueo que tenían los maestros, los sindicatos de maestros pidiendo la renuncia. Había que ir a huir a la gente de ANEP destapada con Edgar Mora Altamirano. Pues ahí, en ese gobierno de Carlos Alvarado, corruptum corruptorum, como el del cachetón Solisorum, hubo un primer intento de censura, 21 votos a favor, 30 en contra. Sin embargo, pocas horas antes de que renunciara, el señor Mora Altamirano renunció porque ya habían 38 votos asegurados para censurarlo. Muy mal asesorado, don Edgar, porque véame bien, aquí estoy yo. Tengo 30 años de haber sido censurado. Oiga, he pasado enfermedades mucho más difíciles que esa chanchada, que esa charlatanería, que ver a Tico Lindo haciendo las mañas que hizo. ¿Cómo hizo Tico Lindo para que me censuraran? Bueno, había otro que era furibundo, Luis Gerardo Villanueva, alias El Gato. Resulta que a mí, La Nación me la tenía jurada, ministro indomable, el enemigo oculto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de la censura hay unas exposiciones de los diputados que son 5 que votaron en contra. Voy a mencionar algunos y unas citas muy breves, pero quiero también mencionar a 2 periodistas de La Nación, porque yo siempre lo he dicho, La Nación es un partido político, es un emporio, es una cloaca, pero hay gente buena que se aparta de la línea de sus amos. Aquel momento, Juan Fernando Cordero dijo en La Nación: la Asamblea Legislativa aprueba un voto de censura en contra del ministro de Seguridad Juan Diego Castro, ni más ni menos que el diablo repartiendo escapularios, porque en Costa Rica, a razón de censurar a cuanto funcionario o institución se lo merece, difícilmente quedaría santo con cabeza. Don Edgar Espinosa, el esposo de doña Pilar, en aquel tiempo trabajaba en La Nación y tenía una columna que se llamaba Al Grano. Dijo: todavía falta saber qué otras consecuencias se derivarán de la vibrante cabalgata de Castrito, la cual le golpeará en el alma a Toñito Álvarez, no por la gracia de las bestias, no, vea qué interesante, no por la gracia de las bestias del Castillo Azul en sus aguanes. Voy a leer de nuevo, no me malinterpreten, lo escribió Edgar Espinosa el 26 de diciembre de 1995 en la página 15A. Aquí está en mi libro, en la página 218.
dice don Edgar Espinosa. Le golpeará en el alma a Toñito Álvarez, no por la gracia de las bestias en los aguanes del Castillo Azul. Pero yo no creo que Edgar Espinosa se refiriera a las bestias de la policía montada, porque no podíamos subir las gradas de mármol colorado como la tumba de Napoleón para llegar hasta la cuadra, hasta la oficina de Toñoño Álvarez, que era el presidente de la asamblea y que temblaba como una peseta de hígado. Dice, si no por otra peor, a la hora de las encuestas y los sondeos, el pueblo apoyará al ministro más que a los diputados. Algo mortal para el prestigio, la vanidad y la imagen de estos. Seguimos igual como hace 30 años. Quienes salvaron el voto hicieron excelentes exposiciones en contra de esa maniobra de Toñoño y Bernal Aragón. El diputado del Partido Agrario Nacional, Víctor Hugo Núñez Torres. Clarísimo. Dice don Víctor Hugo, el interés público se está lesionando con la delincuencia. Eso sí es un interés público, charlatanes de esta Asamblea Legislativa. Vale para ustedes, que en este momento está afectado. Y en eso tenemos los diputados, el gobierno, toda la responsabilidad y todos los costarricenses que confiaron el deber de conducir a Costa Rica. Otro que votó en contra fue don Otón Solís Fallas, en ese tiempo diputado liberacionista, y vean lo que dijo: voté negativamente la moción de censura, porque compañeras y compañeros, lo que lesiona la majestad del primer poder de la República no es un ordenado desfile de la fuerza pública frente a la Asamblea, sino lo que al interno de esta se hace o se deja de hacer. Aquí hay una nota de la Prensa Libre del 7 de diciembre de 1987. Dice, en corrillos legislativos se dice que la actividad pagada por el presidente Álvarez de Santi con recursos destinados de sus gastos confidenciales de los cuales no queda registro. Otros dicen que fue con dinero de la Asamblea Legislativa, pero Álvarez respondió que no es la Asamblea la que canceló la actividad, ni tampoco con gastos confidenciales. Otros comentarios indican que fue del propio bolsillo de Álvarez de Santi que pagó la fiesta. Hizo un fiestón para celebrar mi censura. Oh, tico lindo más bañazo, jamás será presidente. Aquí también podemos leer que el editorial de la Prensa Libre del 11 de diciembre del 95 dice: pueblo apoya a Castro. Según las encuestas, una abrumadora mayoría de costarricenses, tan consistente que supera con amplitud cualquier posible margen de error, considera que el superministro, carajo, debe seguir en su puesto, e incluso un número significativo de los ciudadanos consultados estima que el alarde de la Fuerza Armada, eso no fue cierto, realizado por don Juan Diego ante la Asamblea, constituye un tipo de presión adecuada a la circunstancia. Como dicen por ahí, bueno, no digamos nada más. Aquí hay algo muy interesante, y es que don Alberto Cañas dice: años después, cuando yo renuncio en julio del 97, algo que quiero señalar y agradecer, porque realmente mi cariño y mi respeto para don Beto Cañas. Me jacto y me enorgullezco de no haber votado la censura que le propinó la Asamblea Legislativa, donde deposité una bola negra. 9 de agosto del 97, página 11A de la República. Ahora hablemos de algo que es muy simpático.
que se llama, yo le puse en mi libro, La confusión de las bolas. El enredo de las bolas, vean qué curioso. Desde que debieron censurar al presidente Rodríguez Celedón en 1992, la votación se hace con una cajita que tiene bolitas blancas y bolitas negras. Entonces, porque tiene que ser secreto, dice el artículo 121, inciso 24, que debe hacerse de manera secreta. Y en algunas circunstancias que siempre queda a la interpretación y al albedrío de las huestes parlamentarias. Resulta que en la Asamblea Legislativa, en la legislatura 94-98, había un colega abogado, diputado de la Unidad, el señor Teddy Cole. Teddy Cole se puso como loco, porque a la hora de votar, se vota con la bola blanca para aprobar la moción de censura y con la bola negra para rechazar la moción de censura. Por eso don Alberto dice, voté con bola negra en contra, él y 5 diputados. Solo faltaba uno, porque ¿qué fue la maniobra que hizo Toño que no les conté? Se le había desbaratado el quórum. Entonces Toño retira una moción que había que aprobar ese día para las vacaciones de fin de año de los diputados y arrimó a todos los que estaban por allá afuera como ponerle una tapa dulce a un puño de moscas. Y claro, había que votar la censura de Juan Diego, que tenía ya un broncón con Liberación Nacional porque no le había querido nombrar a la gran parte de esos diputados un montón de sinvergüenzas y pillos en puestos de la policía. De hecho, eran las llamadas, ministro, nómbrame a fulano, aunque sea de policía. Ahí se armaron casos como con un diputado de la zona sur que me mandó una lista de toda la gente que le ayudó a pegar banderas para que se lo nombrara desde ventanillero del Comando Sur hasta todo lo que se le ocurriera y los comandantes llegaron a ofrecerse voluntarios para ir a trabajar a esa comisaría, a ese cuartel, a esa unidad policial que en la zona sur sin cobrar. Imagínense todo el contrabando. Pues le descubría de ese diputado que pasó de repartir pastillas en un Evais a ser diputado de un grupo poderoso de ese lugar, 3 o 4 de los que él recomendó pegados con un grupo de narcotraficantes. Claro que había mucho interés en volarse al ministro de Seguridad. ¿Qué pasa entonces cuando Teddy Cole, después de que se da cuenta que votó a favor mío con la bola negra, dijo que era racista? Por el amor de Dios, un abogado que estudió Derecho Constitucional, se le enredaron las pelotas, se le enredó la bola negra con la blanca. Pero eso no solo pasó allí, sino que otros 2 diputados, el diputado Cruzan y el diputado Gurzón, me parece que uno, además de pastor, es abogado y el otro ingeniero, volvieron a decir lo mismo, que si se votaba con bolas blancas y negras era racista. Vean ustedes, no es para morirse risa. Entonces ahora, aunque no sea muy lícito, utilizan unos papelillos para hacer la censura. Que en este país, a nivel parlamentario, hay confusión de bolas, la hay, con canicas o sin canicas. Lo tenemos claro, que la censura que le hicieron a la ministra de Educación es ridícula, pero no se les olvide, así como los medios de comunicación hace 30 años se atrevían a preguntar quién estaba para que se fuera y quiénes no sirven para nada, ahora vamos a hacer una encuesta periódica para demostrar que los únicos censurables en este país son la caterva de vagabundos que hay en el cañal de Cueste Moras. Compatriotas, no se olviden, siempre hay
coquetería y politiquería y carnavales politiqueros en Cuesta de Moras. Señora ministra, no se preocupe, le hace más daño un megáfono en la oreja. Buenas tardes.